Bienvenidos a todos a una nueva jornada de Copal sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Mi nombre es Juliana Cortés y soy responsable del Departamento de Asuntos Institucionales y Política Ambiental de Copal. E iré recorriendo con ustedes cada etapa del evento que tenemos planificado para el día de hoy. Para contextualizar, la fecha que hoy nos convoca es el Día de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, fecha designada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la sensibilización sobre esta problemática común y ver también cómo trabajamos para la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por este motivo es que desde Copal organizamos la jornada del día de hoy, que no solamente contará con las palabras de las autoridades, sino que también iniciará con un panel de discusión público, privado, académico, que permitirá que todos debatamos y conciliemos la mirada de los distintos actores del entramado productivo. Ahora sí, antes de comenzar, avisamos que todas las preguntas que tengan pueden ir haciéndolas vía chat y las iremos recogiendo para responderlas posterior al evento. También vamos a dejar a disposición un canal de contacto institucional por si alguna desea que le brindemos mayor información. Ahora sí, sin más preámbulos, para comenzar vamos a recibir a Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, para dar inicio a esta jornada de discusión. Daniel, bienvenido, te damos la palabra. Sí, gracias. Buenos días. Verdaderamente, en nombre de Copal, quiero saludar este evento y esta circunstancia. Ya se ha anunciado que tiene como objeto tratar el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos en miras a la Agenda Global 2030 y que en el ámbito internacional esto ha reconocido el pronunciamiento muy claro al respecto de Naciones Unidas y en particular de la FAO, cuando analizó que un tercio de todos los alimentos destinados al consumo humano se pierden o desperdician. Esto es una gran preocupación que no es solamente nuestra, y por eso agradezco en especial la presencia del coordinador residente de Naciones Unidas, Roberto Valent, y parte del gobierno, del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alós, que conjuntamente con quienes nos van a acompañar durante el debate que va a moderar una periodista, Marisol Antón, a quien le agradezco la presencia porque la comunicación es esencial en estas cuestiones. Agradezco la participación de Natalia Basso, de Elizabeth Kleiman, y Roxana Guido y Diego Buranello, que de alguna manera también estamos dando el enfoque y la visión de la sociedad civil en esta materia. Entonces tenemos sector público, organismos internacionales, sector privado, empresarial, y particularmente también la sociedad civil, sea a través de las universidades o de aquellos actores que están interesados en la materia. Nosotros estamos convencidos que efectivamente se necesita una acción coordinada en esto. Una acción coordinada que tiene como base no solamente la acción que el Estado o la difusión que los organismos internacionales hagan al respecto, sino también el sector privado y la sociedad civil, porque también hay un problema de educación de base y de comunicación. Por ende, de alguna manera, para que una campaña y objetivos de esta naturaleza se materialicen, tenemos que participar todos, colaborar todos, hacerlo de manera activa. Y esto está en la esencia de la industria de la alimentación. Es una industria que es fundamentalmente dirigida al consumo, y ese consumo requiere de un diálogo permanente entre la industria y el consumidor, y por ende, como contrapartida, una permanente presencia del Estado para las funciones que naturalmente le corresponden, y además para la de animar y estimular esa responsabilidad colectiva. Y por ende, desde Copal asumimos
este desafío y lo hemos hecho en diversos ámbitos, con acciones que durante el transcurso de la reunión se irán enunciando, pero donde claramente arrancan con la carta de adhesión al Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y a partir de allí significan pasos concretos dados por nuestro departamento, y yo quiero agradecer particularmente a Carla como directora ejecutiva, a Jordana y a Juliana, que están involucradas en la materia con responsabilidades directas sobre la coordinación de estos temas, porque tenemos sensibilidad a estos temas, tenemos necesidad de acción y tenemos obviamente que enriquecer lo que podemos hacer y lo que debemos comunicar a nuestras empresas. En particular también destaco la presencia de Diego Uranelo como director de Asuntos Corporativos de Danone, también como vector de transmisión desde nuestro Departamento de Asuntos Institucionales, además de las cuestiones técnicas que envuelven esta reflexión y debate. Y mi última consideración es por qué lo hacemos ahora. Todos dirán, bueno, son tiempos complejos, tenemos el COVID todavía encima, estamos próximos a procesos electorales. Pues nuestra agenda es una agenda productiva, es una agenda de trabajo, es una agenda permanente, y por tanto no consideramos que tenga que haber espacios o lapsos o baches, sino continuidad. Y por ello quiero felicitar porque lo estemos haciendo y felicitarnos por la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan, porque demuestra que acertamos. Este es un tema que convoca y que hemos conseguido convocar desde Naciones Unidas hasta el gobierno y universidades a todos los que están involucrados en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus cálidas palabras. Para continuar un poco con estas reflexiones que mencionabas, tenemos el agrado de recibir a Marcelo Alós, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bienvenido, secretario, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Juliana. Un saludo para todas, para todos. Muchas gracias a la COPAL y en el nombre del presidente, Daniel Funes de Rioja, a todos los miembros de COPAL por la organización de esta jornada de hoy. Muchas gracias también a todos los panelistas que van a participar en la jornada de hoy. Bueno, ahí hay miembros del equipo nuestro, como Natalia, que van a exponer las acciones que venimos desarrollando en el Ministerio. Y también, por supuesto, un saludo grande a los miembros de FAO que están presentes en este seminario de hoy, en cabeza de Roberto Valen, a todos los miembros de FAO, de Naciones Unidas, que están trabajando este tema. Y la verdad que, hoy estamos conmemorando, y la verdad que está muy bueno que COPAL haya tomado la iniciativa de hacer este seminario, el segundo Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y los desperdicios de alimentos, ¿no? El año pasado fue la primera vez, y esta es una iniciativa que en realidad es una iniciativa argentina que fue apoyada, no del gobierno argentino, sino de la Red Nacional sobre este tema de Argentina, que fue apoyada por todos los países de la región y por la FAO, y en función de ellos que el 29 de septiembre se conmemora este día, ¿no? Y esta es una fecha que en realidad lo que nos hace es poner en la agenda, digamos, ¿no? En la agenda del trabajo del día a día, este tema que, como bien dijo Daniel, es un tema sumamente importante para nosotros como gobierno. Desde el 2015 que Argentina tiene un plan nacional para la reducción de la pérdida y los desperdicios de alimentos. Somos referencia, al menos en la región, en este tema, y la verdad que nosotros, y en esto ahora con nuevas autoridades, con Julián Domínguez, digamos, es un tema que nos interesa muchísimo, seguir trabajando y seguir profundizando, porque para nosotros no se trata solo de producir más, es decir, se trata de producir más, pero también se trata de producir más con
con más eficiencia, más competitividad, con menos pérdida, y en eso creo que tiene que ver no solamente la regulación o las acciones que podemos hacer desde el Estado Nacional o de los gobiernos provinciales, sino también con la articulación público-privada. Es la forma que nosotros creemos que tenemos para resolver este tema, y la otra mirada que nosotros tenemos sobre este tema, además de esta articulación público-privada para tener una mirada en mejorar la eficiencia, mejorar la logística, en mejorar los procesos para reducir la pérdida y los desperdicios de alimentos, creemos que también es un problema asociado a lo local, digamos, ¿no? Y en ese sentido, desde el año pasado que venimos trabajando una prueba piloto con algunos municipios que lograron armar un protocolo o un manual con un plan de acción que cada uno de los municipios ha puesto en marcha, y que esperemos que podamos, a partir de los buenos resultados que hemos obtenido, traspolarlo a más territorio, a más localidad, a más municipios, porque nos parece que es muy, pero muy bueno que desde lo local, digamos, ¿no? que es donde se consume, donde se produce, hagamos acciones correspondientes para lograr esta eficiencia y la reducción de la pérdida y los desperdicios de alimentos. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer hasta acá, voy a hablar hasta acá, porque me parece que lo más sustancioso es lo que viene ahora, digamos, ¿no? Que son los panelistas que nos van a contar de cuáles son las acciones que se vienen desarrollando. Un agradecimiento de vuelta a Copal por la organización de esto, y bueno, y la convocatoria a que sigamos trabajando estos temas, que me parece que, como dije antes, ¿no? No se trata solamente de producir más, que es uno de los objetivos que tenemos como gobierno, sino que produzcamos de la manera en la cual la pérdida de alimentos sea la menor posible, porque eso implica eficiencia y eso implica que más alimentos pueden llegar a más personas, que hoy hay algunas personas que no le están pasando tan bien. Así que muchas gracias y que tengamos una muy buena jornada en el día de hoy. Muchas gracias, secretario. Agradecemos su participación en este espacio. Desde Copal entendemos es sumamente importante la articulación público-privado, y en esta línea y con la importancia del desarrollo de alianzas estratégicas para trabajar en este tipo de temáticas y de iniciativas comunes, vamos a recibir al señor Roberto Valen, coordinador residente en Argentina de Naciones Unidas. Bienvenido, Roberto, le damos la palabra. Muchas gracias, Juliana. Ante todo, es un gran placer estar aquí. Agradezco especialmente a la Copal por esta invitación, y es un gusto encontrarme nuevamente también con Daniel Funes de Rioja, así como compartir esta mesa de apertura con el secretario de Alimentos y Bioeconomía, el señor Marcelo Alós. Entonces, quisiera también saludar a las y los demás participantes y a las empresas y agrupaciones miembros de la Copal, además de funcionarias y funcionarios del Estado y colegas del Sistema de las Naciones Unidas presente hoy. Quiero también agradecer con énfasis la declaración de las 24 asociaciones empresariales de la industria de alimentos y bebidas de 15 países de América Latina y el Caribe, nucleadas en la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, de la cual la Copal claramente forma parte, y sé bien que la Copal ha jugado un papel clave en el marco del impulso de la declaración de las asociaciones empresariales de la industria de alimentos y bebidas. Esta declaración es un evento, digamos, más que un evento, es significativa, y es en respuesta a la reciente cumbre de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, convocada por el secretario general Antonio Guterres. Y el tema que nos convoca hoy representa, antes que nada, un dilema ético. Es casi una obviedad decirlo, pero a la vez es inevitable que desperdiciar alimentos en un mundo donde millones de habitantes sufren del hambre, de la inseguridad alimentaria, implica sin mayor rodeos un fracaso para nuestra civilización. Y el informe de las Naciones Unidas sobre el índice de desperdicio de alimentos, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, en el 2021, nos muestra que en
2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos vendidos en hogares, en espacios empresariales, minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios. Y el estudio encuentra que el desperdicio de alimentos claramente es un problema global, no solo del mundo desarrollado y no solo de Argentina. Entonces estamos todas y todos en buena compañía, podríamos decir. Estos 931 millones de toneladas de alimentos representaron aproximadamente el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores. Y desafortunadamente, hay que decirlo, terminaron en los basureros. Esto es completamente, como decía antes, algo que ¿no? se puede evitar de una manera o de la otra, pero es también algo que no es ético en el contexto actual y en cualquier contexto. El peso, para dar una idea de la dimensión, de la magnitud, equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, suficiente para dar 7 vueltas a la Tierra. Y el informe representa y presenta la recopilación, el análisis y el modelo de datos más completos hasta la fecha sobre el desperdicio de alimentos y ofrece una metodología para que los países puedan acceder a sus propias mediciones. Se identificaron 152 puntos para la medición del desperdicio de alimentos en 54 países y es un documento que es fundamental leer para todas y todos los que quieren influir al respecto a la temática. En casi todos los países que han medido el desperdicio de alimentos, este fue sustancial, independientemente del nivel de ingresos. El informe muestra que la mayor parte de este desperdicio proviene de los hogares, que descartan el 11% del total de alimentos disponibles en la etapa de consumo de la cadena de suministros. Los servicios de alimentación y los establecimientos minoristas desperdician 5 y 2% respectivamente de alimentos, y el informe también incluye a estimaciones per cápita regionales y nacionales que son interesantes echarle una mirada. Como bien lo expresó el señor Daniel Funes de Rioja, se necesita una acción coordinada y de todas y de todos para parar estos desperdicios. El desperdicio de alimentos tiene importantes efectos ambientales, sociales y económicos y, por ejemplo, en un momento en el que la acción climática aún está rezagada, entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen, si se toman en cuenta las pérdidas que suceden antes del nivel del consumidor. Con 690 millones de personas afectadas por el hambre en el 2019, un número que se espera aumente drásticamente con la COVID-19, y lo sabemos ya porque hay ya datos, y 3.000 millones de hecho de personas que no pueden pagar una dieta saludable. Los consumidores y las consumidoras necesitan apoyo para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar. Los países pueden aumentar claramente la ambición climática al incluir el desperdicio de alimentos en las contribuciones determinadas a nivel nacional de cara al Acuerdo de París, al tiempo que fortalecen la seguridad alimentaria y reducen los costos para los hogares. En ese sentido, la prevención del desperdicio de alimentos es también un área crucial para su inclusión en las estrategias de recuperación ante los impactos socioeconómicos y medioambientales del COVID-19. La meta 12.3 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel de los minoristas y los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Uno de los 2 indicadores de la meta es el índice de desperdicio de alimentos. Y seguramente el desperdicio de alimentos
responda a diversas causas. Los grandes retos pueden ser pluricausales, claramente, las fallas en la gestión de todo el proceso de producción, distribución y consumo de alimentos, fallas a veces consecuencia del desconocimiento o de desequilibrios ambientales, pero también errores promovidos por intereses sectoriales. Es entonces cuando ponemos el foco en los errores que nos preguntamos consiguientemente por sus consecuencias y sus soluciones. La Argentina es líder en este tema y cuenta con un plan nacional y red nacional de reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, desde donde se articulan diferentes iniciativas, encabezado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y que en los últimos años tuvieron grandes logros como la modificación de la ley donal para que cada vez más empresas se motiven a donar, y la declaración del Día Nacional de Concienciación sobre las pérdidas y desperdicios. La FAO lidera el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina junto a los más diversos sectores: gobierno nacional, gobierno provincial y locales, poder legislativo, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, para crear conciencia sobre los problemas e implementar acciones que los aborden desde su raíz. Desarrollar claramente políticas para bajar el volumen de las pérdidas de alimentos es clave para que podamos recuperar, transformar e innovar sin desperdicio, y así también hacer algo positivo para la reducción de los impactos negativos del cambio climático. Y Naciones Unidas reclama un enfoque integral en todos aquellos temas que impactan en el desarrollo en sus tres dimensiones, la socioeconómica y ambiental. Y es por ello que cuando pasamos de lo conceptual al terreno, a lo práctico de las políticas públicas y de la gestión del sector privado, vemos entonces la necesidad de la intersectorialidad, la coordinación, los más diversos ministerios y áreas de gobierno coordinando entre sí, en el sector privado las distintas áreas gerenciales, sector público, sector privado y sociedad civil planteando objetivos y mecanismos coordinados, pero también trabajando conjuntamente en la construcción de soluciones y en la implementación de las mismas. Me permitan concluir con este llamado a un enfoque multisectorial que permita reducir a niveles admisibles el desperdicio de alimentos, un desafío ético de alcance universal que nos interpela como seres humanos y requiere el accionar responsable de todas y de todos, y requiere de soluciones durables. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor coordinador, y a todas las autoridades que nos dieron sus palabras de reflexión y bienvenida para esta jornada. Ahora sí, como anticipamos, vamos a dar inicio al panel de discusión público-privado académico, en donde se discutirá el estado de situación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos en Argentina, y las acciones que desde cada ámbito se están desarrollando para atender a esta problemática común. Para esto vamos a recibir a la periodista Marisol Antón, quien en esta oportunidad va a ser la moderadora del panel de discusión. Actualmente Marisol se desempeña como colaboradora de La Nación en las secciones Comunidad de Negocios, Suplementos Editoriales y Comercio Exterior. Además, escribe para el cronista comercial los suplementos Management, Responsabilidad Social, entre otros. Bienvenida, Marisol, te doy la palabra para iniciar este panel de discusión. Gracias a todos por estar hoy presentes. Gracias especialmente a la COPAL por generar este espacio que me parece esencial para debatir el tema. Un tema del que todos lo fueron diciendo, somos parte del problema, pero también es importante resaltar que todos somos parte de la solución. Por eso es importante la presencia de todas las partes que componen a nuestra sociedad hoy en este debate. Y quisiera empezar, venimos hablando sobre pérdida y desperdicio, y quizás vale la pena meternos en la definición de ambos conceptos. Cuando hablamos de pérdida, nos centramos en las etapas iniciales de la cadena de suministros de alimento, en la producción y el procesamiento. En cambio, en el desperdicio nos centramos en las etapas finales de la cadena.
en la distribución y en la venta de producto, y como recién fueron mencionando, vieron que los porcentajes son importantes y es importante empezar a detectar estos focos. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a nivel global, 1/3 de todos los alimentos destinados al consumo humano se pierden o desperdician. Esto, resumido, es lo que recién Roberto Valent mencionó, que son los 931 millones de toneladas de alimento. En los 5 años que van desde 2015 hasta 2019 inclusive, el promedio de donaciones alcanzó los 10.5 millones de kilos en una dinámica que va creciendo año a año. Algo importante en resaltar cuando hablamos de las problemáticas que también están asociadas al hambre en diferentes lugares del mundo. Y también es importante ver qué está pasando en la Argentina, que es cierto, vienen resaltando también los oradores, somos pioneros y tenemos un buen rol en el trabajo del tema, pero en nuestro país se estima que cerca de 16 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician anualmente. Esto equivale a 12,5% de la producción agroalimentaria nuestra, de la Argentina. Un 90% de esas pérdidas, un 90% es por pérdidas, acuérdense, eran esas primeras etapas de la producción, y un 10% es desperdicio, o sea, en las últimas etapas. Para debatir sobre esto, y me parece esencial resaltar el carácter diverso de este panel, tenemos a 4 expertos, y se los quiero presentar. Son Natalia Basso, que es coordinadora del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Roxana Guida, que es directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides. Diego Buranello, director de Asuntos Corporativos de Danone, y Elizabeth Kleiman, que es responsable del área de programas de sistemas agroalimentarios sostenibles de la FAO en la Argentina. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Quisiera empezar con ustedes con una pregunta disparadora. ¿Qué importancia tiene para la Argentina contar con la ley Donal? ¿Cómo cambió el panorama? Natalia, ¿querés empezar? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a las autoridades que estuvieron presentes. Y bueno, un honor empezar el panel y compartirlo con las personas que están hoy presentes. A ver, la ley Donal es importante por todo lo que nos llevó de trabajo colaborativo, de conversar y llegar digamos, a distintas conclusiones con el sector privado y también con las organizaciones de rescate, ¿no? Que son las que se encargan de todo lo que es la donación. Entonces creo que desde ese lugar tiene un valor importantísimo que lo hayamos logrado en conjunto, y si bien no tenemos datos exactos de cuánto aumentó la donación, sí sabemos que a partir de que salió la ley empezaron a haber consultas sobre cómo son los procedimientos para donar, qué organizaciones existen, para entender también mejor el marco legal, digo, para que se profesionalice un poco lo que es la donación de alimentos, por decirlo de alguna manera, y creo que eso es sumamente valioso. Roxana, ¿tu mirada? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, les quería agradecer en mi nombre y en el nombre de la Universidad Maimónides la posibilidad de integrar este panel, que con mucho orgullo trataremos de llevar adelante, y por supuesto que esto refleje cómo estamos trabajando, no tanto el ámbito académico como el ámbito empresarial y la COPAL, en tareas en conjuntos, que creo que son muy importantes. Agradecerle también a las autoridades por todas las palabras de bienvenida y la posibilidad de abrirnos este espacio. Y creo que dentro del ámbito académico tenemos un rol fundamental como educadores, tanto en la ley Donal pasa exactamente lo mismo, el conocimiento hacia los futuros profesionales de que este tipo de iniciativas existe, los alcances, como decía Natalia, cuál es el marco legal, y que para cada uno aprendamos a saber cómo se debe aplicar y en qué ámbito lo podemos aplicar. La difusión, el conocimiento tanto de nuestros futuros profesionales como de los profesionales ya formados, creo que ese es el mayor rol de la universidad, y después también nuestra participación para el fomento de estas actividades se lleven a cabo. A través de nuestros profesionales podemos intervenir en nuestro rol
fundamentales, más que nada en la prevención de desperdicios, y en la prevención de desperdicios intervenir a nivel de los distintos efectores, ya sean medianos o chicos, para que se pueda disminuir este desperdicio y que sepan que tienen la posibilidad también de derivar estos alimentos no utilizados hacia instituciones que lo necesitan. Pero también es importante que previo a la implementación de esta ley, de iniciativas como esta, se eduque respecto de cómo se deben manejar los alimentos y de que se respeten las normas de buena práctica para que esos alimentos lleguen en condiciones óptimas hacia los canales de donación. Es un aspecto muy importante. Elizabeth, ¿cómo es tu mirada teniendo en cuenta que mirás la Argentina y mirás también región? Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Realmente agradecer a la COPAL, felicitarlos por esta iniciativa, por la puesta en valor de esta agenda, convocando a la diversidad de actores que hoy estamos aquí representados, agradecer la presencia de las autoridades también aquí presentes, a Daniela, a Marcelo, a Roberto, dándole realmente un valor muy, muy especial respecto al compromiso de las instituciones, como mencionaba al comienzo en la apertura Daniel, porque es importante y es relevante. En ese sentido, y respondiendo específicamente a este disparador, la ley Donal, en realidad en Argentina, creo que también da parte de la respuesta del liderazgo que lleva adelante Argentina en esta temática, pero sobre todo visibiliza e institucionaliza y ordena a los distintos actores involucrados en pos de llevar adelante la integración, digamos, de la agenda social, la agenda económica y la agenda ambiental por todos estos impactos positivos que en sí mismo genera la agenda de pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, a grandes rasgos, tal vez en esta oportunidad, y en este contexto del COVID, que también hacía referencia a Roberto, digamos, donde la situación en el mundo, y Argentina no está exenta en ese caso, que venía ya complicada en índices de inseguridad alimentaria, también buscar soluciones para mejorar la eficiencia y la calidad de vida de muchas personas, sin la necesidad de recurrir a esta, digamos, salida, pero que en parte hoy es quien sostiene y acobija en el día a día desde la vulnerabilidad. Entonces ahí ese dilema ético que planteaba Roberto, bueno, poder pensarlo entre todos, porque todos los actores tienen su granito de arena, como decimos, para poder dar respuesta y encontrar esas soluciones. Y en ese caso, por último, me parece que hay que hacer un homenaje, un honor y una puesta en valor de esos actores a veces que no sabemos ni el nombre, ni el tiempo, que muchos son voluntarios, por esto que mencionaba Natalia de la profesionalización de todas estas tareas, desinteresadamente aportan no solamente con recursos económicos de los alimentos en sí, sino también de su tiempo, que hoy es un bien muy escaso, para que toda la gente pueda tener un alimento en su día, y en eso tal vez aportar desde también cómo sumar desde todas estas fuerzas en que ese alimento contemple una mejor calidad en un contexto de alimentación saludable, que eso también es otra cara de, digamos, de la inseguridad alimentaria y otros problemas que tenemos de altos índices de obesidad y sobrepeso. Gracias. Diego, en el caso de ustedes, representando la parte corporativa de la industria, y habiendo trabajado también por la ley Donal, ¿cómo la tomaron? ¿Cómo les cambió el día a día? ¿Qué impacto ven en la empresa? Sí, bueno, gracias Marisol, gracias a todos, gracias a Copal por hacer este evento. La verdad es que para nosotros creemos que esta problemática es tan compleja y, como decía Roberto, tan éticamente urgente, que implica un trabajo en conjunto necesario, digamos, ¿no? Digamos, todos los sectores que estamos alrededor de la industria de alimentos, ya sea el sector público, las empresas o las organizaciones de rescate, tenemos que estar trabajando juntas y colaborar y aportar. Nosotros estamos de acuerdo con la ley. La ley genera y nosotros siempre fomentamos
cuando podemos conversar con el sector público, entornos regulatorios que generen incentivos positivos para todos los actores. La ley lo genera. Por suerte, nosotros lo que vemos es que institucionaliza un sistema y ya no depende de la voluntad de algún directivo de la compañía o de la sensibilidad social que pueda tener un directivo de la compañía o del propósito que una compañía tenga a nivel local o global, sino que ya nos da a todos un marco regulatorio claro en el que podemos operar. Natalia, ustedes desde el Ministerio, imagino, vienen estudiando cuáles son los puntos en los que se da la pérdida y el desperdicio. Contanos, si podés, estos puntos, cuáles son los que ustedes detectan como con mayor nivel de pérdida y desperdicio, y qué están haciendo en pos de esto. Bien, gracias. Sí, a mí me gusta la propuesta que hace FAO de jerarquía de causas de pérdida de alimentos. FAO habla de microcausas, mesocausas y macrocausas, y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Y que muchas veces la pérdida se da en una etapa de la cadena, pero en realidad las causas se originan en otra. Y, por ejemplo, en lo que es microcausas, la definición sería las causas que ocasionan pérdidas y que se dan puntualmente en una fase de la cadena de valor, ¿no? Y que tiene que ver con acciones incorrectas o con la falta de ciertas acciones de prevención, y está muy vinculado a lo que es maquinaria o infraestructura ineficiente, de repente dentro de una empresa o dentro del sector de la producción o incluso en el sector gastronómico. Puntualmente en la Secretaría de Alimentos nosotros venimos trabajando hace muchos años con lo que es el sector de pymes agroalimentarias, brindando herramientas de diferenciación y también de competitividad, y desde 2020 incorporamos la temática de pérdida y desperdicio para trabajar con este sector. Puntualmente, en un proyecto con la FAO, en el 2020 hicimos una experiencia en 6 empresas que nos llevó a desarrollar una guía para pymes sobre cómo reducir las pérdidas internamente, y hoy estamos transitando un segundo proyecto piloto para validar esa guía en 14 empresas. Y la verdad que la experiencia es muy buena porque estuvimos justamente abordando esas microcausas en cada una de estas empresas. Digo, es una foto pequeñita, pero que en muchos casos lo que vemos es que probablemente son las mismas causas que se repiten a lo largo de estas empresas. Y puntualmente ahí las causas que identificamos, que puedo adelantar, es sobre todo temas de pérdidas por estándares estéticos muy exhaustivos, por maquinarias en las líneas de producción que quizá no permiten contener o aprovechar la totalidad de las materias primas, y en menor medida aparece todo lo que es roturas o inconvenientes en el producto final. Algo interesante que también decidimos incorporar en este proyecto fue el estudio también de los subproductos que se generan en las empresas. Y acá hablo de bagazo de cerveza, orujo de la sidra, cáscaras de frutas, carozos, semillas, suero lácteo. Cada pyme que estuvimos estudiando en profundidad tiene este tipo de residuos que en realidad podríamos, digamos, trabajar en la forma de valorizarlo, y que ya hay mucha investigación en el país en eso. Entonces ahí también empezamos a conectarnos con el CONICET, con el INTA, para dar un abordaje, porque ahí también tenemos un montón de nutrientes que se pierden. Después, siguiendo esta jerarquía, están las mesocausas, que son más de tipo estructural, ¿sí? Estado de las infraestructuras y también de las relaciones de coordinación entre los actores. Y ahí quiero destacar que este tema me parece que está muy bien trabajado en lo que es el grupo de trabajo que tenemos de industria y retail, en donde está Copal participando, están varias de las industrias más grandes de Argentina y de supermercados, y es un ámbito en donde se empezó a compartir experiencias ya hace varios años, información de mermas concreta, ¿no? Discutir sobre buenas prácticas, sobre la coordinación entre los distintos actores, que muchas veces la pérdida se da por esta falta de coordinación, que no es, digamos, muchas veces es sin querer, pero que bueno, que hay que revisarla entre todos y encontrar soluciones. Y ya para ir cerrando esto, si vamos a las macrocausas, que ya tienen que ver con el orden sistémico,
y el funcionamiento del sistema agroalimentario, ahí quería mencionar un trabajo que también estamos iniciando, que es todo lo que sea investigación sobre el marco normativo. Y esto que también comentaba Diego, de generar marcos normativos o entornos normativos que faciliten la reducción del desperdicio de alimentos. Ahí queremos trabajar con lo que son los decomisos por razones administrativas, es algo que empezamos a estudiar, y lo que son fechas de vencimiento. Y ahí también se conecta también con los otros proyectos, ¿no? Gracias. Elizabeth, ¿qué podés agregar a esto de las jerarquías y qué oportunidades ven ustedes? Me imagino que estas jerarquías también a nivel internacional y, bueno, y nacional, trabajándolas, ¿qué oportunidades ven ustedes de mejorar la situación? Bueno, la verdad es que agradecerle a Natalia porque me pareció súper claro todo lo que mencionó y bueno, un poco es el acompañamiento que venimos haciendo desde FAO, posicionando este liderazgo, no solamente hacia la agenda nacional, digamos, en el plano de los actores locales, sino también hacia llevar esta experiencia de Argentina que enriquece a otros países de la región y a nivel global. Y bueno, como todos venían diciendo, es fruto de esta articulación que es necesaria, pero que por suerte ocurre. Así que desde ese lugar, nada, sumar un poco ese aspecto y destacarlo en un hecho concreto que mencionaba Natalia en relación a este grupo colaborativo, en donde en el 2020 se consolidó un primer reporte inédito con los aportes de todo el sector industrial y de consumo masivo y de distribución de alimentos, en donde Copal es parte, y fue producto de la sinergia de la agenda nacional con la regional, a través de Consumer Good Forum, a través de GC1 Argentina, que viene liderando este trabajo en este marco de partners, que realmente da orgullo ser parte, muy sinceramente, porque es algo que fluye y que hay una voluntad y un compromiso de todas las partes para transparentar los datos, pero asimismo para volcarlo en la mejora de la toma de decisiones para hacer el sistema mucho más eficiente. Y en ese sentido estamos complementando y dando como una vuelta más hacia la construcción de un tablero de mermas y sostenibilidad, en donde también se siguen sumando más socios y se hizo el lanzamiento hace muy poquitos días atrás junto al MAGIP, junto a GC1, junto incluso al Ministerio de Ambiente, donde desde allí también se está trabajando en una estrategia nacional de consumo y producción sostenible, y creo que es parte del marco que nos daban las autoridades para dar esta escalabilidad, para expandir, digamos, desde las pérdidas y desperdicios hacia la circularidad, hacia el rediseño y el pensar en estas oportunidades de mejora, cómo se vuelca en cada uno de los eslabones. Y ahí tal vez, si me permitís, un poco también un cambio que se viene dando dentro de FAO en el nuevo marco estratégico que se aprobó hace muy poquito, en julio de este año, en donde habla de las 4 mejoras, sobre la mejor producción, la mejor nutrición, el mejor medio ambiente y una mejor calidad de vida, en el marco de los ODS, que es un poco también nuestro marco de este evento, sin dejar a nadie atrás. ¿Esto qué quiere decir? De poder pensar y contribuir en acciones concretas. La cumbre que mencionaba Roberto también ha sido un espacio muy, muy rico para la construcción colectiva y los aportes y los compromisos en pos de poder conseguir en particular, esta meta que tenemos para reducir las pérdidas y desperdicios a la mitad hacia el 2030, que nos quedan 9 años hacia adelante, por lo tanto hace falta aceleradores, catalizadores, y desde ahí la FAO propone la innovación, la digitalización, los datos, la gobernanza, la institucionalidad. Y ahí creo que en este tema Argentina se viene posicionando, se viene preparando. Hay muchísimos desafíos, hay también oportunidades para poder aprovechar, y creo que espacios como los de hoy, que nos ponen, digamos, la agenda en primera persona, nos hace parar un poquito la pelota, reflexionar entre todo, digamos, capitalizando los logros transcurridos, pero también tomando aire y tomando empuje para redoblar esos esfuerzos y poder conseguir las metas planteadas.
Diego, estamos ante un cambio de paradigma en la producción, en cómo comunicamos los alimentos. Digo, Natalia hablaba de por ahí temas estéticos, de revisar el proceso de producción, cómo se trabaja todo eso, cómo se lo piensa, y también lo imagino incluido dentro de la Agenda 2030. Sí, y la verdad es que lo positivo de lo que vos mencionás es que no es una construcción de arriba hacia abajo, sino que es una construcción y un reclamo de los consumidores, ¿no? Es decir, cada vez más las compañías están siendo interpeladas para que sus productos tengan una cadena de producción traqueable, que la calidad de sus productos y la salubridad de sus productos sea positiva. Nosotros, en ese sentido, y pensando también en los objetivos ODS, nos dimos 9 objetivos concretos, la compañía a nivel global, que los agrupó en un modelo de negocio, un modelo de marca y un modelo de confianza, basados claramente en esto que mencionas, que es ofrecer experiencias nuevas a los consumidores que tengan que ver cada vez más con la salud, con la reducción de nutrientes críticos, que ser una compañía rentable, pero con un modelo sostenible en términos sociales y ambientales, certificar para 2030 todas sus unidades de negocio como B Corp, poner foco en lo local como desarrollo también de cadenas de valor específicas, que sus marcas tengan propósito, que sean activistas. Tenemos un objetivo que es no solo preservar, sino renovar recursos del planeta. Danone se ha puesto también objetivos de reciclado completo de sus botellas de plástico. Bueno, una infinidad de proyectos que en la Argentina, y me gustaría poder mencionar, porque recién Elizabeth hablaba de acciones concretas, me parece que eso es fundamental, porque a la larga nosotros que estamos en el campo de la acción, las compañías están todos los días interaccionando con sus consumidores, tienen que desarrollar acciones concretas que se sostengan estos principios que uno avala y sostiene y difunde, ¿no? Y solamente para poner algunos ejemplos, Danone, a través de su fundación, Danone en Argentina tiene una fundación, es el único país en donde Danone tiene una fundación, tiene un trabajo de impacto social muy importante, tiene un programa que se llama Yogudrinas, que se trabaja con un grupo de madres de la zona de La Matanza, donde se les provee yogur para que ellas puedan elaborar más yogur y distribuirlo en comedores. Estamos hoy en 3.000 yogures por semana. El año pasado la fundación donó 2 millones de kilos de bebida y de productos lácteos. Nosotros trabajamos con 50 organizaciones sociales, con el Banco de Alimentos y con el Estado en sus diversas jurisdicciones. Y por último, y me parece que también, y retomo lo que decía porque me resonó el tema del dilema ético, nosotros hace poquito lanzamos con Carrefour un acuerdo de rescate de alimentos, que hoy llevamos rescatados el equivalente a 600.000 platos de comida. Es decir, nosotros tenemos un rol social, una responsabilidad concreta, sobre todo con el país en el que estamos operando, y ya te digo, ya les digo, estos ODS que son concretos, pero son genéricos, bajan hoy en la acción concreta como les estoy mencionando. Roxana, ¿cuál es el rol de la universidad en este contexto? Sí, bueno, el rol de la universidad es importantísimo en este contexto. Estamos haciendo recién los primeros caminos porque se inició esto en una etapa de concientización y de diagnóstico, sobre todo dirigido a la comunidad, para saber qué conciencia tienen, cómo manejan los residuos y los desperdicios en sus hogares, que eso es un área importante, pero no es la única. Y sobre todo nosotros, como licenciados en nutrición, creo que tenemos un rol fundamental en todo lo que es la enseñanza de la educación nutricional dirigida a la población, justamente con esto que estaban mencionando un poco en el panel, ¿no? Que
el aspecto estético de la comida, que no siempre tiene que ver con la conservación o no de ese alimento para evitar pérdidas, que generalmente implica reducir los residuos, también implica una mejor alimentación, porque muchas veces lo que se está desperdiciando de ese alimento es lo que nos provee mayor vitaminas, de fibras, de minerales, y lo estamos desperdiciando, ya sea por un mal manejo o porque lo vemos feo en el aspecto, ¿no? Y eso pasa mucho con verduras, con frutas, que lleva a una concientización importante. El otro aspecto muy importante que tiene la universidad es en fomentar, como decía Natalia, la innovación. Afortunadamente se están haciendo muchos proyectos en desarrollo de productos a base de bagazos, de sueros, de sustancias que habitualmente se desperdician y que pueden implicar alimentos de mucho mayor valor nutricional, y en eso el rol del nutricionista como desarrollador, como innovador, también es muy importante. Y también es muy importante nuestro rol de educadores hacia adentro. Trabajamos mucho en cocinas propias de la universidad, en grandes cocinas de instituciones y en las cocinas del hogar a través de la educación alimentaria que llevamos a la población. Y ahí hace falta mucho trabajo todavía. En las grandes cocinas, sobre todo, el desperdicio es muy alto en la preparación y en la manipulación de alimentos. Es también fundamental implementar nuevos recetarios, nuevas indicaciones para que se utilicen cáscaras de alimentos, para saber cuando un vegetal se puede seguir consumiendo y no es desperdiciable. Lo mismo pasa con las frutas. También enseñar con un aspecto que es muy importante, y creo que incluso como profesionales lo tenemos todavía muy débil en nuestro conocimiento, que es la diferencia, por ejemplo, entre fecha de caducidad y el consumo preferente antes, que no sé, se lo maneja como sinónimos y realmente no lo son, y eso lleva a un desperdicio de alimentos muy importante. Y el otro desafío de las universidades que todavía nos queda por delante, y creo que forma parte de este desafío ético que decía, que decía Diego, para este dilema ético que estamos viviendo, es que estos aspectos no integran todavía las currículas de estas carreras. Y creo que ese es el paso fundamental a dar, ¿no? Tenemos que incluirlo, tenemos que empezar a trabajar para fomentarlo desde nuestras currículas. Los alumnos van a aprender a desperdiciar menos alimentos cuando están preparando, si nosotros se lo enseñamos de la buena manera, si están bien informados respecto de toda la legislación, respecto de toda la cadena. Y coincido en esto de que la demanda viene desde el consumidor, y generalmente desde el consumidor que tiene menos acceso al alimento y que tiene más necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y ese es el que nos está obligando a trabajar en esto. La universidad también está trabajando con distintas asociaciones y organizaciones no gubernamentales para asistencia a las poblaciones que más lo necesitan, pero el tema de desperdicios y residuos sigue siendo un tema todavía que no está bien tratado, que debe ser profundizado, y para esto también es fundamental el intercambio que tenemos con la empresa, con la industria, con asociaciones como Copal, con instituciones como FAO, que también después algún día como profesionales nuestros egresados pueden llegar a integrar, y eso también es importante, que tengan una muy buena formación. Y la universidad debería ser el espacio para poder empezar a trabajar todos estos temas, ¿no? Ya con Danone estuvimos haciendo algunos contactos, poder empezar a hacer un trabajo conjunto y con varias empresas también, y empezar a trabajar en la formación real y no solo en la concientización. Se hizo en estos últimos 3 o 4 años un trabajo importante sobre que los festejos responsables, que cuando los alumnos se reciban no festejen con alimentos, que lo hagan con otro tipo de cotillón. Se estuvieron dando muchas charlas en los colegios por nuestros profesionales para que sepan cómo manejar los desechos y los residuos, cómo clasificar los residuos para poder reciclar, que eso también forma parte de las ODS y es muy importante, pero también a veces es difícil la concientización si ni las universidades ni los colegios manejan los residuos de manera de reciclar. Entonces no tenemos los espacios para hacerlo, y mucho menos si no brindamos los conocimientos internos. Creo que nuestro rol fundamental es la formación. Hay muchísimo para trabajar, hay un largo camino para recorrer, y que nos vamos a nutrir tanto de las empresas, de las organizaciones, como de asociaciones como Copal. Nos vamos a nutrir en el intercambio, y que vamos a avanzar si podemos intercambiar entre todos y formarnos entre todos, porque después somos
los mismos los que vamos a integrar todas estas instancias, ¿no? Nuestros alumnos egresados pueden trabajar en estas empresas, en estas instituciones, y para eso deben recibir una adecuada formación para ello. Te escuchaba hablar cuando empezaste a decir lo de los festejos de los egresados también, recordé mi infancia, ya los niños hoy no hacen dibujos ni con yerba mate, ni pegando fideos, ¿no? Como Claro. que también eso fue avanzando y digo, pienso, necesitamos llegar a esos niños en primaria, en secundaria, empezar a educarlos en este sentido, conociendo el desperdicio, o cómo aprovechar mejor, cómo organizar, que empiecen a pensar como consumidores, pero también como quienes manejan esos alimentos. Absolutamente, y los niños son los grandes formadores del hogar, porque ellos van a ser después los que transmitan lo que aprendieron en la escuela, que lo transmitan en su casa, y que muchas veces son los niños los que concientizan a los padres, porque pertenecemos a generaciones anteriores que no teníamos tanta formación en esto. Por eso la labor del nutricionista en las escuelas es fundamental, junto con los docentes, por supuesto, pero poder trabajar en la enseñanza de los chicos. Estamos trabajando mucho en clases a través de juegos, de todo esto que vos decías, de evitar los collages, enseñar con qué otros materiales pueden trabajar. Se está trabajando también en cómo manejarse con la vianda que llevan al colegio, qué puedo guardar y llevarlo de vuelta a casa si no lo consumí, qué debo tirar en el momento, cómo debo proceder con las cáscaras, porque ese para mí también es un tema fundamental, ¿no? Y desde la nutrición también. ¿Por qué tengo que pelar la manzana si tranquilamente la puedo comer con cáscara y es mucho mejor y es más saludable, ¿no? Esas pequeñas enseñanzas que del día a día, y que creo que los niños son el principal efector, porque ellos van a ser los adultos del mañana, pero además son los que generan conciencia en el hogar, y eso lo podemos ver todos los días, que a veces nos retan por determinadas acciones que llevamos a cabo, ¿no? Pero tanto trabajar, se puede empezar a trabajar desde el jardín de infantes. De hecho nosotros damos clases desde los jardines de infantes y clases prácticas, y enseñarles en el día a día cómo se manejan con sus alimentos, y también enseñarles que si un vegetal no tiene el color verde brillante y está un poquito más opaco, se puede consumir y no pasa nada, no te va a producir nada malo. Cómo ver esto también, cómo reconocer las etiquetas de los alimentos, que también para los consumidores es muy importante, esto del consumo preferente, de la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si me como un yogur que tiene consumo preferente, lo como 2 días después, que no me va a pasar nada? Entonces, saber todo eso, que es muy importante como consumidores, y ir formándolos desde chico, cada uno a su nivel de aprendizaje que tenga en ese momento, pero sí, empezamos desde muy temprana edad. Gracias. Natalia, tenía ganas que me amplíes lo que empezaste a contar sobre pymes, ¿no? Que es el trabajo que empezó en 2020. Me interesa saber por qué enfocaron en ese segmento, cómo vienen trabajando y cómo viene siendo la respuesta de las pymes. Bien, gracias. A ver, nos enfocamos en ese segmento, primero porque la Secretaría ya tiene historia de trabajo con pymes. Nosotros hace varios años venimos haciendo escuelas de negocios para pymes agroalimentarias, que se enfoca, digamos, que es un programa de entrenamiento para emprendedores y para propietarios y gerentes de empresas pequeñas y medianas, que realmente ha tenido muy buenos resultados, y por la importancia que tienen las pymes en nuestro país, ¿no? Entonces, nos interesaba saber qué ocurre con las pérdidas de alimentos en este sector, en la parte de producción primaria y también en la parte de industria, y por eso también digamos, la muestra que elegimos de pymes para este proyecto, que la verdad es un proyecto chico, es un proyecto piloto con FAO de 14 empresas, pero queríamos ver si la guía que construimos en el 2020 era realmente útil, era práctica, se podía llevar a soluciones concretas hacia adentro de la empresa, y la verdad es que digamos, el proyecto no termina a mitad de octubre, pero estamos viendo súper buenos resultados. Nosotros la convocatoria la hicimos abierta, se presentaron muchas empresas, tuvimos que elegir esta muestra nomás, y decidimos elegir empresas de distintos rubros para poder tener una visión un poco más panorámica de lo que ocurre en cada uno de los rubros, y también un poco indagar si se repite esto hacia adentro de ese sector, por ejemplo el de cerveza, por ejemplo el de la producción de frutas u hortalizas,
hay una empresa de lácteos. La verdad que la recepción fue muy buena, las empresas están dedicando un montón de tiempo y más del previsto a este trabajo que están haciendo con consultores porque vieron, digamos, y se identificaron realmente oportunidades de mejora que no solo son de las puertas para dentro de la empresa, digo, cambiar una maquinaria, mejorar una buena práctica o implementar un sistema de gestión un poco más exigente. No es solo eso, sino que también se empezaron a abrir puertas hacia afuera, de trabajo con el municipio en donde esta empresa está instalada, de trabajo con alguna otra industria que está dentro de la misma zona y que de repente pueden complementarse para prevenir una pérdida y que incluso se generan nuevos negocios, ¿no? A partir de, por ejemplo, lo que hablábamos, quizá un descarte o de repente aprovechando mejor la materia prima para que no se desperdicie. Y ahí también quería comentar el trabajo con municipios, que también es otra línea, no la comenté antes, pero nosotros veíamos que hay una limitante grande que tenemos en Argentina para trabajar con pérdida y desperdicio, que es que tenemos un territorio muy amplio y una matriz productiva también muy diversa, ¿no? Entonces no es que una sola solución nos sirve para el NOA y para la Patagonia, y esto nos pasa permanentemente en el sector de alimentos y en otros sectores también, y la misma solución que nos sirve para hortalizas no sirve para cereales. Entonces, vemos una oportunidad muy interesante de trabajo en el anclaje de esta agenda de pérdida y desperdicio a lo que es el trabajo en las provincias y sobre todo a nivel municipal, porque el municipio trabaja permanentemente con los actores de esa comunidad, en donde tenés empresas, en donde tenés universidades, en donde tenés organizaciones de la sociedad civil, y ahí también trabajamos con FAO en un proyecto en 11 municipios de 6 provincias. Lo que trabajamos con cada municipio fue estudiar cuál era el sector en donde se generaban las mayores pérdidas o desperdicios de alimentos. En algunos casos los municipios decidieron trabajar con el mercado de abasto de frutas y hortalizas, en otros con las ferias comunitarias, en algún otro con la parte de producción primaria, por ejemplo en Villa Regina, con la parte de peras, manzanas, en otros más con espacios industriales, porque cada comunidad tiene una matriz productiva diferente y el resultado de eso fue muy bueno también. Ya tenemos municipios que están trabajando este tema y que tienen esta agenda súper instalada y que incluso, y sumo algo más, tiene el potencial de trabajar la parte de desperdicio en hogares y servicios de alimentación, que es lo más difícil desde Nación en un punto, ¿no? Más allá del vínculo que tenemos con el Ministerio de Ambiente y con las áreas que trabajan la parte de residuos, a nivel municipal tenemos un potencial para trabajar en eso. Así que un poco esa es la agenda que se fue construyendo también con municipios que involucra, por supuesto, a las empresas y que esperamos poder escalar el año que viene con acompañamiento del BID y de FAO nuevamente y probablemente también del PENUMA que le da este enfoque de desperdicio en hogares y servicios de alimentación muy importante. Abro esta, sí. Sí, dale. No, perdón. abro esta pregunta a los 4, por ahí Natalia, arrancá vos que justo estás hablando. Nos preguntan la gente del público, bueno, ¿cómo trabajar justamente esto con los consumidores? El tema de desperdicio, cómo enseñarles, cómo llevarles estas prácticas. Digo, es todo vuelvo al cambio de cambio de hábitos, ¿no? Como reenseñarnos todo el tiempo esto que Diego me va a seguir, el reskill, el learnability, ¿no? Esto de estar adaptándose todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos con los consumidores? Porque lo dijeron al principio de la jornada, es el 11%, es un numerazo. Natalia. Sí. A ver, creo que desde el Ministerio nos hemos apoyado muchísimo en la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en lo que es la comunicación. Y a lo largo de estos años, cada miembro de la red que fue generando este tipo de espacios como el que hoy nos trae Copal,
las universidades que forman parte, eso no lo comenté antes, pero tenemos un grupo de trabajo de universidades que también está llevando esto a las aulas. Bueno, como decía, los miembros de la Red Nacional también, que van generando sus propias campañas y que todos tenemos un mensaje común, ¿no? El mensaje ya lo conocemos, es reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, pero cada miembro de la Red Nacional le va dando su impronta y llega a distintos consumidores. A veces son consumidores más vinculados con el sector agropecuario, otros más vinculados al sector agroindustrial, y en algunos casos consumidores que no tienen un vínculo directo, ¿no? Y que por ahí no están permanentemente leyendo o acercándose al Ministerio de Agricultura. Entonces creo que esa fuerza que tiene la red y que trabajamos día a día para que cada vez sea más fuerte la participación que tienen los miembros, para que cada miembro se sienta parte y pueda generar sus propias alianzas y sus propias estrategias, siempre apoyándose en nosotros y en las organizaciones que a su vez trabajan con nosotros, ¿no? Digo, los organismos internacionales, digo, las organizaciones de la sociedad civil. Un poco desde ese lugar creo que contribuye, ¿no? Diego, ¿cómo es el rol de Danone en este sentido y cómo lo ven a futuro? Digo, porque no lo imagino algo de ya, sino como a largo plazo. Sí, bueno, como decía Natalia, a ver, nosotros lo vemos como un trabajo a largo plazo, un trabajo desde las nuevas generaciones en adelante, y con un trabajo muy fuerte, obviamente, en educación, ¿no? Si las marcas podemos hacer cosas concretas a la hora de comunicar cómo no desperdiciar alimentos, que por ahí menciono y tomo lo que decía Roxana también del tema de consumir antes, fecha de vencimiento versus consumir preferentemente antes. Danone, y yo creo que hay que generar o conversar un cambio regulatorio en ese sentido. Danone en España hace 3 meses anunció que iba a eliminar la fecha de vencimiento de 80% de sus productos, ¿no? y lo reemplazaba por la fecha preferentemente de consumo. Es decir, acciones muy concretas que todos conocemos a alguien en nuestra familia que por un día de vencimiento de un yogur o un queso crema lo tira, y yo lucho hasta en mi familia para que eso entiendan que eso no está bien, que no les va a pasar nada por consumir eso. Entonces digo, tenemos que trabajar mucho en esa transmisión de cultura. Quizás antes, y por ahí la transmisión de esa cultura alimentaria provenía de sus padres, de sus abuelos, ¿no? De no consumir o no cocinar más de lo que se va a consumir o no tirar comida. Me parece que en la Argentina el año pasado con la Mesa del Hambre fue un primer intento. Creo que tiene que haber una columna vertebral que siempre es el Estado Nacional y que pida y que convoque a todos los actores para trabajar en cosas concretas. Elizabeth, ¿cómo ves en la región, el panorama en la región en cuanto a pérdida y desperdicio? Bueno, hablamos del rol de líder de la Argentina, pero también quiero saber qué está pasando en la región en general y si se pueden generar mayores alianzas entre los países. Bueno, ahora te cuento un poquito de eso, pero si me permitís, me gustaría un poquito redondear parte de lo que estuvieron comentando Roxana, Natalia y Diego, en esto del cambio de la cultura y cómo generar estos cambios. En ese sentido, digamos, lo que se viene, y un poco en esto que vos planteabas como el cambio de paradigma, hay un reposicionamiento de la alimentación, no solo desde el comer o desde su vínculo con la alimentación y la salud de las personas, sino también con el vínculo del planeta. Y en ese sentido hay una reconversión hacia la renovación o actualización de las guías alimentarias, incluyendo estos aspectos desde cómo se impartan los instrumentos para llevar adelante la educación alimentaria nutricional para la población desde las distintas líneas de trabajo como políticas públicas, cada vez más articuladas y más participativas del conjunto, ¿no? de actores que están involucrados en este sentido de un lado y del otro de
del proceso, desde, digo, si vemos el sistema alimentario desde sus componentes, de las cadenas de valor, desde cómo se llevan adelante los entornos alimentarios, qué comportamientos tienen en concreto los consumidores y qué efecto genera ese alimento en su calidad de vida, pero también en el ambiente. Entonces ahí contarles que hay un proceso en el mundo en el cual FAO viene acompañando, y también en la región, y que estamos en un trabajo muy, muy incipiente con el Ministerio de Salud para generar, digamos, un estado del arte de cuáles son las metodologías que se están llevando adelante para empezar a hacer un proceso en ese sentido. Entonces, me parece que es un poco también esto que a veces, que tiene que ver también con la profesionalización que hacía antes referencia Natalia. Me parece que esto es poder llevar adelante la integración desde un instrumento como las GAPA que tiene Argentina, que se posicione como gran paraguas para llevar adelante todas estas cuestiones y que todos estemos de acuerdo en el punto de cuál es la recomendación desde los organismos internacionales, digo que hay un montón de referencias, y cómo eso se implementa en las políticas públicas concretas desde el Estado, pero en sintonía con los otros actores, y ahí digamos, hay un rol muy clave desde la sociedad civil, desde la provisión de alimentos, la industria, la academia, etc. Entonces, nada, contar un poco ese aspecto que todavía es un ejercicio bastante interno, pero que es algo que se está viviendo y que se está viniendo. Y en relación a lo que mencionabas en la región, de nuevo, digamos, Argentina está en sintonía con lo que viene pasando, digamos. Yo tengo un rol directamente dentro de la representación en Argentina, no tengo el detalle, digamos, de todo lo que está pasando en otros países, pero sí decirles que permanentemente en los distintos espacios de trabajo y de intercambio, Argentina es un ejemplo, pero es un ejemplo por parte de lo que decíamos, digamos, hay muchas miradas respecto a que es importante esta colaboración, a que es importante esta institucionalización, y ahí me parece que es muy, muy interesante lo que recién decía Diego en relación a las novedades que tal vez se están dando en el viejo continente, porque creo que están ligadas a la nueva política de circularidad que lleva adelante España, pero repensar algunos aspectos en esto, ¿no? que suman valor, pero genera beneficios para la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que venimos con un consumidor cada vez más familiarizado, mucho más sensibilizado y mucho más empoderado, y por eso exige, digamos, desde el final de la cadena hacia atrás, para que en el momento que él vaya a elegir o ella vaya a elegir, el producto responda a esto digamos, que en el denominador común sabemos que tiene una causa de efecto directa. Y lo otro que quería mencionar es que antes Roxana hablaba, ¿no?, de cómo educar a los chicos, y yo creo que en realidad es al revés. Nosotros, que somos un poco la generación bisagra hoy, ¿no?, los de 40, una infidencia, aprendemos de nuestros hijos, porque ellos nos traen el conocimiento, que aprenden además desde un montón de otros estímulos. Después vamos a discutir, digamos, si son conocimientos validados, digamos, generados desde la industria. Digo, hay mucha infoxicación también, digamos, entonces hay que ahí hacer un filtro de qué información le tenemos que prestar atención y cuál es la importante para tomar esas decisiones. Pero me parece que ahí los chicos nos están trayendo una solución desde la mano, porque ellos tienen una aprehensión del planeta mucho más sensible, y ahí lo uniría también a otro proceso que ocurre en Argentina en lo que es la educación ambiental, que se aprobó también recientemente. Entonces ya no podemos, yo insisto, pero la verdad que es nuestra manera de abordar esta problemática, que no es por partes, sino que es en el conjunto, que es en la integración, y no malgastar recursos también en esto de generar campañas aisladas, desconectadas, sino todo lo contrario, potenciarlas y sinergizarlas en pos de este bien común, que es un poco hacia donde conduce también el corazón de esta dinámica de las pérdidas y desperdicios. Uno de los temas que quería preguntarles era, desde el punto de vista del rol de cada uno, ¿cuán importante consideran que son las alianzas? O sea, ¿qué posibilitan, qué trabas hacen caer
cuando uno trabaja en alianza con otro sector, con otra empresa, con otro municipio, como contaba Natalia? ¿Cómo esa red funciona y estimula en la práctica? Como Natalia, algunos casos concretos que trajo. Bueno, cuéntenme casos concretos como para poder estimular a que otros se sumen a este movimiento. Natalia, ¿querés empezar? Dale, gracias. Bueno, un caso concreto es el que mencionábamos antes, tanto Eli como yo, es el del grupo de trabajo de industria y retail, que logró, a través de compartir información, compartir datos, siempre con un acuerdo entre todas las partes, pero logró generar un primer reporte de desperdicio de alimentos en supermercados. Hay una debilidad importante que creo que nos atraviesa a todos los países y es las dificultades para estimar las pérdidas y desperdicios, ¿no? A veces se pueden hacer estimaciones puntuales para una empresa, digo, se puede estudiar como lo hicimos ahora, una pyme, una empresa, pero estudiar la totalidad de las cadenas agroalimentarias y tener estimaciones de pérdida y desperdicio es una limitante, es una dificultad. Tenemos una primera estimación que hicimos en el 2015 desde el Ministerio y queremos repetirlo y queremos hacer una segunda estimación posiblemente el año que viene, y estamos empezando a trabajar en esa metodología, y ahí las alianzas son cruciales. Digo, no vamos a poder obtener una estimación de pérdida y desperdicio si no trabajamos en estas alianzas, si no las fortalecemos para que podamos contar con los datos. Algunos datos son abiertos, otros son privados, necesitan un manejo muy, muy cuidadoso esos datos, y creo que ahí las alianzas y la construcción de confianza que hicimos estos años van a ser claves para llegar a una estimación que nos permita ver cuál es el panorama de hoy en Argentina y dónde tenemos que acelerar más las acciones. Eso es un punto que para mí es crucial. Roxana, ¿ustedes qué ven en cuanto a alianzas? Las alianzas son fundamentales y en todos los niveles, no tanto de empresa como de entidades gubernamentales y no gubernamentales, y de la universidad inmersa en todo esto. Y creo que el empoderamiento viene de la alianza. No nos podemos empoderar, no nos podemos educar si no estamos todos juntos. Yo pertenezco a una generación de profesionales, no voy a decir década, como dijo Elizabeth, pero una generación donde nos enseñaban que la empresa hacía todas cosas malas que nos dañaban, y nosotros los nutricionistas le íbamos a enseñar cómo eso no se consumía. Y hoy es todo lo contrario. Hoy no podemos vivir unos sin los otros y trabajar en pro de generar buenas alianzas para generar un buen producto. Y ese buen producto va a ser una población muy educada en educación alimentaria nutricional, en todo este ímpetu de la alimentación saludable, y que la alimentación saludable no es solamente que yo me lleve a la boca alimentos que no me hagan mal. La alimentación saludable es la que cuide el planeta, la que evite los desperdicios, la que haga que todos tengamos un entorno más saludable y no solamente desde lo personal. Y también las alianzas van a permitir la profesionalización, y la profesionalización en este momento es fundamental. Estamos trabajando también mucho contra el intrusismo que lamentablemente se nos da en todas las profesiones, sobre todo en la nutrición, en la que las redes y todos nos llevan a mensajes erróneos, donde esto de la infotoxicidad es muy importante y lo tenemos que vencer. Y cuando trabajemos todos juntos, las campañas publicitarias las hagamos entre todos, fortaleciéndonos unos a los otros, dando cada uno el aspecto que nos compete en cuanto a la información profesional, vamos a lograr disminuir un poco también esta intoxicación de información mala que se recibe a través de las redes y que no es buena y que atenta contra todas estas iniciativas. Pero desde lo concreto, la universidad fomenta que nuestros alumnos y nuestros docentes también conozcan la actividad de las industrias, roten por las industrias, trabajen con ellos, podamos realizar trabajos de investigación conjunta en todos estos trabajos que se realizan con la comunidad, participemos todos, en que podamos participar en forma conjunta en las campañas de difusión
también que se hacen, y también participar de actividades gubernamentales, que no siempre tenemos la posibilidad de formarnos en ellos, que nuestros alumnos conozcan cómo trabajan las entidades, y que puedan participar también de la actualización de los documentos. El tema de actualización de las guías alimentarias que mencionaba Elizabeth creo que es fundamental. En este momento lo tenemos que actualizar día a día, nuestras guías ya quedaron antiguas, son un excelente emprendimiento y tenemos que fomentar que se sigan actualizando, pero hay que actualizarlas mucho, y copiándonos un poquito también de lo que decía la mesa respecto de las iniciativas españolas, trabajar también en el consumo de alimentos de proximidad, que no haya que también eso genera mayor número de desperdicios, de conocer el valor nutricional de otros alimentos que nos ofrece la tierra, por ejemplo, en nuestro país, de cereales diferentes que no se consumen, como puede ser el ejemplo de la quinoa, las iniciativas que hay ahora en el consumo de cardo también, por ejemplo, o todos estos alimentos desarrollados a partir de sueros y de bagazos. Eso es fundamental desde la universidad, aprender, estudiar nosotros primeros en conjunto con la industria los beneficios que le puede dar a la alimentación y transmitirlo a la población y a nuestros estudiantes. Diego, ¿cómo ven el tema en Danone? Bueno, a ver, nosotros pensamos, la medida del éxito o del fracaso es el grado de coordinación y colaboración, digamos, ¿no? Como decía al principio, es tan complejo la solución del problema que ninguno sobra. Y recién Roxana decía cómo fue formada, ¿no?, de las empresas como actores nocivos del proceso. Y me parece que hay que trabajar también mucho en que, reitero, en que todas las voces tienen algo que decir y que tienen algo que decir importante. Y esto que parece, porque es teórico, se da en la práctica y se da en la discusión legislativa, digo, y aprovecho y tengo que mencionar, porque en la discusión de etiquetado frontal de alimentos, el sector productivo no tuvo ni voz ni voto en el debate de esa ley, y estamos en las puertas de una ley que puede ser muy nociva para el sistema productivo. Entonces, me parece reitero, que todos pensemos que el otro tiene algo que aportar y su sabiduría en la calle y su sabiduría real me parece que es fundamental. Como ejemplos, ya les mencioné algunos, relacionando con lo que también decía Roxana, que alimentarnos bien también es cuidar el planeta. Nosotros también tenemos un programa que se llama Programa Cartoneros, que buscamos, fomentamos y subsidiamos a recicladores urbanos para la recuperación de plástico. Ese plástico va luego a las botellas que Danone a través de Villavicencio pone en el mercado, y tenemos metas de cada vez mayor porcentaje de ese plástico reciclado esté en la botella. Elizabeth, ¿cómo ven desde FAO las alianzas? ¿Qué acuerdos concretos ven ustedes posibilitadores hacia futuro? Bueno, en primer lugar, estamos celebrando este día gracias a las alianzas, justamente. Eso habla de la puesta en valor invalorable, valga el juego de palabras, que la unión hace la fuerza. O sea, el generar esa idea dentro de Argentina, en una sinergia del organismo internacional como FAO, del Estado Nacional como el MAGIP, del sector privado como Unilever y Carrefour, que fue como un poco esa mesa chica que creó, digamos, distintas instancias y procesos, tanto en el ámbito nacional como internacional, para llegar a este día, es un logro en sí mismo. Y de ahí en adelante todo lo que explota en el mejor de los sentidos, digamos, que se expande, que se potencia, que se articula y que convoca a cada uno de los involucrados. Entonces, eso es una alianza, es un valor que, digo, en términos sociales, justamente es el complementar miradas y llegar más lejos a un objetivo común. Entonces, eso como ejemplo concreto de lo que pasa en Argentina y en relación a este día. Y en términos más amplios, FAO viene también en este cambio de marco estratégico que hacía referencia, a acercarse no solamente a la cooperación con los gobiernos de los estados parte, sino a tener un diálogo mucho más cercano y mucho más fluido con el sector privado, con la academia, con los parlamentarios. Digamos, ahí hay un trabajo permanente empoderando desde la mejor manera y potenciando estos ámbitos de trabajo en particular, pero también entre sí, es ponerlos vivos, justamente.
Y ahí parte del ejemplo que mencionaba Natalia en este trabajo con los municipios o mismo con las pymes, fue llevar adelante ese trabajo de empoderamiento y de articulación y de alianzas, que si no es imposible. Digamos, no podemos mirar un caso desconectado con esta integración en el territorio y con la respuesta y con el rol que tiene la provisión de alimentos. Entonces, esto hay que verlo en el conjunto y encontrar esas oportunidades de resolverlo juntos, justamente. Esa sistematización que trabajamos de la mano con los municipios, con los gobiernos provinciales y con el Ministerio de Agricultura como mirada nacional, es un eje de trabajo que a su vez queremos llevar adelante y que estamos llevando también como experiencia en la integración de los gobiernos en los distintos niveles con sus actores. Y ahí un poco, ya que Diego mencionaba la Mesa contra el Hambre, ahí también desde FAO venimos apoyando en un acuerdo de entendimiento que se firmó de la mano de nuestro director general con el presidente de Argentina hacia fines de noviembre, pero habla de tener un abordaje de la seguridad alimentaria en el corto plazo en relación al Plan Argentina contra el Hambre, pero también en el mediano y largo plazo y en vínculo con la producción sostenible. Entonces ahí, con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Ministerio de Ambiente y junto con Agricultura, venimos integrando distintas líneas de trabajo, y esto también es parte de las alianzas, y convocando desde los distintos lugares para poder, esto digamos que tal vez parece una redundancia o una obviedad, pero hay que romper ciertas barreras para potenciarlo, ¿no? Y eso, en particular desde la agenda de pérdidas y desperdicios, es muy positivo porque es una agenda también que convoca desde el win-win. Entonces, ahí se ejercen estas sinergias y fluyen los procesos más rápidamente. Tal vez en otros espacios se generan otras rispideces u otras, digamos, miradas que son más difíciles de acercar. Y en esto, bueno, aprovechando también que Diego traía a la mesa el tema de etiquetado, la verdad es que también ahí desde FAO y en una mirada de alianzas, junto con otras agencias y juntos con otros actores de la sociedad civil, también entendemos que es un buen momento de no dejar pasar la posibilidad y la oportunidad para que Argentina lleve adelante una ley en esta materia, digamos, en donde se facilite la información para la mejor toma de decisiones, dando respuesta a la obesidad y sobrepeso para la población, y que eventualmente en el decreto reglamentario, digo, algunas discusiones de las que tal vez todavía faltan darse o acordar, puede ser un espacio con mayor cooperación y de mayor integración, pero que tiene que estar también basado en la evidencia de las experiencias que se vienen dando en el resto de los países, y ahí en conexión un poco a lo que vos también mencionabas antes, Marisol, para que esté a la altura de las circunstancias, digamos. Es un tiempo de actuar, y yo creo que con la ley de etiquetado es un tiempo de actuar también. Tenemos que empezar a cerrar el panel. Quiero como cosas concretas. ¿Cuáles son los objetivos para el próximo año o para los próximos 5 años que cada uno de ustedes o sus organizaciones tienen planteadas? ¿Querés, Nati, empezar? Bueno, no lo mencioné antes, pero nosotros desde el Ministerio, el 29 de septiembre del año pasado, lanzamos la estrategia 2030 Valoremos los Alimentos, que tiene como, digamos, objetivo de largo plazo, 9 años, mediano, al 2030 la meta 12.3. Y dentro de esa estrategia tenemos 5 ejes de trabajo, y los sectores que empezamos a trabajar en el 2020 y que queremos continuar es justamente todo lo que es el trabajo con pymes, darle continuidad y seguir escalándolo, el trabajo con el grupo de industrias y retail, que nos parece fundamental y que, como decía Elizabeth, está iniciando un proyecto de construcción de un tablero que es una innovación que esperamos que, digamos, que cada vez se sumen más actores a ese grupo y que de ese tablero podamos obtener datos, podamos compartir buenas prácticas,
podamos generar soluciones concretas en todo el territorio y que además pueda servir para otros países, ¿no? Otro tema fundamental, o sea, otro sector fundamental, trabajo con municipios, y de nuevo, los proyectos se van interrelacionando, porque trabajar con el sector privado también es trabajar con el municipio en donde están esas empresas. Y quizá otro tema que hasta ahora no mencioné, pero que, bueno, lo mencioné un poco al pasar, es que estamos avanzando mucho con el INTA, con su red de conocimiento de pérdida y desperdicio, y con el CONICET. El INTA empezó un ciclo de webinarios para exponer el trabajo y digamos, estudiar las causas y compartir todo lo que son soluciones a las pérdidas en cada sector productivo. Ya vamos a una mirada mucho más concreta de cada sector. Empezaron con los cereales y oleaginosas. El próximo webinar, y no quiero spoilear si no se podía decir, pero probablemente sea hortalizas, que es un sector que siempre vemos, digamos, que sabemos que tiene grandes pérdidas, que es muy complejo porque tenemos producción de hortalizas en todo el país y que, bueno, queremos empezar a abordar desde ese lugar. Y bueno, y otro tema, digamos, otro sector, el del grupo de universidades, que cada vez se suman más universidades y que ahí siempre hago el mismo comentario y no me canso de hacerlo, y es que no solo queremos que se sumen universidades o representantes de carreras de alimentos, queremos que se sumen representantes de carreras de otras disciplinas, economía, sociología, digamos, me imagino que un espacio en donde cada especialidad puede dar su aporte, ¿no? Y tiene una visión diferente. Hace un par de años una alumna de una carrera de geografía hizo su tesis sobre pérdida y desperdicio. Y cuando se me acerca, me dice, no, porque estoy, bueno, con la tesis y qué sé yo. Y claro, cuando empecé a leer la tesis, sí, claro, estaba totalmente alineada a pérdida y desperdicio. Y era de la carrera de geografía, de la Universidad de La Plata. Entonces, bueno, creo que ese espacio me parece que es fundamental, que cada vez se sumen más carreras, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de Danone? Bueno, a ver, nosotros tenemos como un objetivo global que es reducir a 2030 a la mitad el desperdicio de alimentos. Nosotros como Danone Argentina queremos contribuir en nuestra cuota, si quieren, en ese logro. Así que lo que nos queda es seguir generando sinergias con otras compañías, con los supermercados especialmente. Valoro mucho lo que ha contado Natalia, me parece que estaría bueno que podamos trabajar cosas en conjunto, y también con las universidades y con FAO. Me parece que el desafío es que estos temas formen parte de la agenda cotidiana de los comités de dirección de alto mando de las compañías y no quede relegada, como antes pasaba, digamos, que ya no hace más sustentabilidad una persona, un área, sino que lo hace la compañía. Bueno, que parte de la agenda de los CEOs y de los altos mandos de las compañías sea cómo profundizamos estos trabajos, estos proyectos, no como cuestiones de sensibilidad, sino como cuestiones de negocio también, ¿no? Encararlos también como que esto genera y que las compañías de alimentos cada vez van a estar puestas más en el centro de la escena, qué están haciendo al respecto. Y creo que me parece que nosotros tenemos que formar alrededor de eso. Roxana, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes? Perdón. El principal objetivo es fomentar estas alianzas y participar activamente de iniciativas como Valoremos los Alimentos y participar en conjunto en las alianzas empresa, universidad, asociaciones. Es fundamental y la tenemos que fomentar. Creo que todavía nos queda mucho por hacer en este camino para llegar a acciones conjuntas y poder empezarlas a desarrollar. Y el otro objetivo fundamental, que eso también ya estamos trabajando en esto y queremos empezar a concretarlo a partir del año 2022, en la reformulación de los planes de estudio para incorporar en todas las materias que sea posible lo que se refiere a alimentación saludable, cuidado del planeta, reducción de desperdicios, de residuos y de pérdidas de alimentos.
Y el otro trabajo importantísimo es trabajar sobre los efectores, que si bien ya, sobre los consumidores fundamentalmente, que si bien ya lo venimos haciendo, creo que debe ser un programa más orgánico, con tareas en las escuelas, tareas hacia la familia, a través de las redes. UMAI está dando charlas a la comunidad respecto de esto, tenemos todo un ciclo de alimentación saludable que lo damos una vez por mes en charlas a la comunidad, con una muy buena participación, que son abiertas no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el resto de los que se contacta con nosotros por las redes, y todo lo que podamos llevar la universidad hacia afuera, trabajando en colegios, en todos los niveles de la educación, participando también de, como decía Natalia, de la formación de otras profesiones que no tienen que ver con la alimentación, que no tienen que ver con la producción de alimentos, pero que sí es importante. En la universidad tenemos carreras como economía, como abogacía, en las que empezamos a hacer algún tipo de trabajo conjunto, también para trabajar en este sentido y para reducir pérdidas, desperdicios y todo lo que compete a alimentación saludable. Y el otro aspecto fundamental es el trabajo con las asociaciones de profesionales, que eso también lo estamos haciendo, pero hay que seguirlo y ampliarlo, para mantener bien al día y actualizados todos nuestros instrumentos y herramientas de formación, como son las guías de alimentación para la población argentina, y toda la cadena de información de calidad, de información profesional que podamos brindar a la comunidad a través de nuestras asociaciones. Por eso, fundamentalmente, el objetivo es cada vez más alianzas, con esto que estábamos hablando un poquito, ¿no? Elizabeth, los objetivos en los próximos años. Bueno, ahí un poco los desafíos que fuimos recorriendo, que quedan flotando y tal vez un poco como sintetizándolos de alguna manera. En primer lugar, el conjunto de acciones que fuimos acompañando a lo largo de estos casi 2 años de esta última etapa de apoyo al Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios del Ministerio, y desde allí a la red nacional, capitalizarlo, visibilizarlo, generar escalabilidad, generar un efecto contagioso en el mejor de los sentidos, generar intercambio de experiencias dentro y fuera del país. Digo, ya existen distintos espacios en donde nos piden, de México, de Costa Rica, de Chile, de Perú, que les contemos. Esta tarde tenemos una reunión de comunidades de prácticas con los mercados concentradores de abastecimiento de alimentos, en el año que estamos transcurriendo, el Año Internacional de las Frutas y Verduras, y un poco uniéndolo con este futuro proyecto con el INTE y con las hortalizas. Digamos, es un grupo de alimentos altamente sensible a esta temática y altamente vinculado a la mejor alimentación, con lo cual hay que prestarle una especial atención en esta mirada integral, así que hay un montón de oportunidades. En cuanto a la educación y la formación que mencionaba Roxana, la verdad es que también un poco en esto de dar una formación real que ella decía, creo que las profesiones en su conjunto vinculadas a los alimentos, no necesariamente solamente los nutricionistas, a veces vienen con una carga o una currícula del viejo paradigma, y hay que generar como que esté a la respuesta y a la altura del nuevo rol que va a ejercer ese profesional en este mundo real tan cambiante y tan dinámico. Por decirte, yo me formé hace 20 años atrás y me formé dentro de la nutrición clínica, y poco, casi nada te diría que ejerzo en mi práctica. Es como romper esos propios paradigmas desde la curiosidad, desde el ir involucrándote en nuevas agendas e ir aprendiendo un poco de todo en este camino. Entonces, el poder brindar esas herramientas en una agenda mucho más integral, desde los saberes de lo social, de la medicina y de los aspectos ambientales, es algo que se viene y que entre todos tenemos que también hacer fuerza para poder encontrar esas soluciones que tal vez hoy no se encuentran solamente desde ese saber, sino que hay que construir ese saber colectivo. Y en lo concreto, hacer mención a algo que todavía no contamos, pero digo, para que conozcan todos, que hace poquito tiempo también se acaba de aprobar el Código Voluntario, desde el ámbito de la Comisión de Agricultura de la FAO, que es el órgano rector, entre otros, en donde los Estados miembros pidieron a la FAO el generar un instrumento como una directriz más macro, y que ahora viene, digamos, para los países, en donde justamente, y por todo lo que estuvimos diciendo, Argentina ya viene
llevando adelante un montón de procesos y tiene, si querés, la ventaja de, pero también hay todavía cómo llevar adelante la implementación de la estrategia Valoremos los Alimentos 2030 que hacía referencia a Natalia, que se lanzó el año pasado, acercar diálogos con el Ministerio de Ambiente en cuanto a la Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenible, son parte de los desafíos y las prioridades en nuestra agenda de cooperación país para poder seguir aportando y contribuyendo, como decíamos antes, a la mejor nutrición, a la mejor producción, al mejor ambiente, a la mejor calidad de vida, sin dejar a nadie atrás, un poco como mensaje final. Muchísimas gracias a los 4 por haber participado, por haber sido claros en sus conceptos. Me quedo con algunos conceptos que me gustaría resaltar. Elizabeth en algún momento dijo, sin dejar a nadie atrás, y después Diego, de la misma, o sea, con otras palabras, pero lo mismo dijo, ninguno sobra, ¿no? Como todos somos parte, y además de la causa de que el desperdicio y la pérdida sea multicausal, lo importante que es que si empezamos a trabajar esto tiene impactos positivos en nuestro sistema productivo, que sabemos como en toda la región cuán importante es cuidar a nuestras empresas, en la nutrición de nuestra sociedad, en el más amplio de los sentidos, desde encarar la inseguridad alimentaria hasta tener alimentación saludable, en cómo impacta en el medio ambiente, que muchas veces es como que queda en un segundo plano, pero me parece súper relevante que lo tengamos en cuenta, y en la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que es el momento para abordar el tema, y muchas gracias por el espacio que le están dando. Las dejo con Juliana, que ella va a seguir el evento. Muchas gracias, Marisol, y a todos los expositores del panel. Creo que todos coincidimos en que en este contexto tenemos una oportunidad para reflexionar en que todos tenemos un papel que desempeñar en la reducción y la pérdida y el desperdicio de alimentos, desde el ámbito público, privado, académico y desde la propia sociedad civil, trabajando articuladamente. Quiero recordar nuevamente, antes de cerrar, que todas las preguntas que fuimos recibiendo van a ser respondidas vía mail, y vamos a estar poniendo a disposición los materiales que cada orador fue comentando a lo largo de la jornada. Para ir finalizando esta discusión sumamente enriquecedora entre todos los aquí presentes, vamos a recibir a la presidenta del Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad, Jordana Carballo, para que nos reflexione un poco sobre todo lo que conversamos aquí con los presentes. Gracias, Jor, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, gracias Juli, gracias Marisol por moderar la jornada. La verdad que muy buena. Marisol, muy acertadas tus preguntas. Creo que abarcaste todos los temas y creo que todos tuvieron la oportunidad de exponer también un poco qué es lo que están haciendo y cuáles son las metas que tenemos por delante. Y ese es un poco el desafío, ¿no? que desde Copal tenemos para la industria de alimentos y bebidas, cómo contribuir a esos objetivos que tenemos a nivel nacional. Quiero agradecer también a todos y a todas los que nos acompañaron en este día. Como mencionaba Marcelo, la articulación público-privada es sin duda el camino más directo para lograr nuestros objetivos. Lamentablemente sigue siendo escandaloso el porcentaje de alimentos que se pierden y desperdician. Ahí, Marisol, gracias por la aclaración, así quedan bien claros los dos conceptos. Y Roberto nos dijo muy convincentemente, debemos parar este desperdicio. Y esa es la convicción que nos mueve también. Y por eso desde el 2016 que en Copal venimos trabajando, primero suscribiéndonos a la carta de adhesión al Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que nos ayudó a crear el compromiso, pero también a encontrar esa oportunidad en la cual la industria agrega valor, ¿no? No solo en el ámbito ambiental, sino también económico, y sobre todo sabemos que la pérdida y desperdicio de alimentos está muy vinculado y tiene mucho impacto social. Digamos, el desbalance que había, ¿no? Entre la cantidad de alimentos que se pierden y la cantidad de falta de alimentos en algunas comunidades o en algunas poblaciones. Durante todos estos años desarrollamos y participamos en un montón de seminarios nacionales, regionales, internacionales, todos orientados al intercambio de información y de experiencia. Compartimos herramientas técnicas. Natalia, vos hablabas de protocolos y de la importancia de la transparencia de los datos,
y sobre todo, un punto que para nosotros es clave, es cómo llevar esos sistemas de gestión a las pymes. Recordemos que el mayor porcentaje de empresas que conforman Copal son microempresas y pymes. Y a través de todas estas acciones queremos contribuir con el aporte de la industria para la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que era un poco las metas que comentábamos al final que teníamos, tanto en el ámbito público, privado, ¿no? y conjuntamente como país. Elizabeth, mencionaste vos también cómo venimos trabajando en Argentina, que en muchos casos somos pioneros para los demás países de la región, pero también sabemos que falta camino por recorrer. Roxana nos habló de la necesidad de poner foco en la formación y en la concientización, y ahí es donde debemos trabajar. Pero no solo trabajamos en la parte técnica y compartiendo buenas prácticas y guías, experiencias, sino también trabajamos dando soporte desde la industria para un marco regulatorio propicio. Diego, vos nos ejemplificabas cómo las medidas regulatorias pueden apalancar o frenar, ¿no? Poner un freno en el desarrollo productivo. Así que eso obviamente también es parte de nuestra agenda como Departamento de Política Ambiental de Copal. Queremos ponernos a disposición para todos los actores involucrados. Acá estamos hablando tanto de los que hoy expusieron como también de los consumidores. Y también queremos invitarlos a conocer todas las acciones que venimos desarrollando desde la industria de alimentos y bebidas. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, y además, Juli, vos nos vas a compartir también un canal de contacto institucional, ¿no? Para que puedan remitir todas sus dudas o consultas. Sí, Jorge, muchísimas gracias por tus palabras. Reitero, tenemos ya a disposición un canal de contacto que dejamos en el chat para que nos hagan llegar todas sus dudas o inquietudes y poner a disposición el trabajo que estamos haciendo desde Copal. Para ir concluyendo, vamos a recibir ahora sí a nuestra directora ejecutiva, Carla Martín Bonito, para sumar más reflexiones finales a todo lo conversado durante el seminario de hoy. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad, excelente el panel, las discusiones. No puedo más que agradecer a todos los participantes y en especial a cada uno de nuestros colegas y referentes que nos permitieron, en primer lugar, conocer desde los distintos ámbitos cuál es su mirada en lo concreto, cómo trabajan y sobre todo la práctica, ¿no? Poder profundizar sobre esa práctica que da respuestas concretas a la agenda que hoy nos convoca. También quiero aprovechar para poner en valor el trabajo de nuestro Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad, que todos los años busca visibilizar y concientizar sobre esta temática, pero por sobre todo cómo tracciona el colectivo que Copal representa, ¿no? Puertas adentro para poder consensuar líneas de acción comunes que nos permitan también dar escala a esta cobertura y ser más efectivos también a la hora de dar respuestas en lo concreto a las distintas problemáticas que se nos presentan. Ahí destaco también lo que Roberto Allen mencionaba sobre la declaración conjunta que implica ese esfuerzo, ¿no?, que hace la industria para poder traccionar a este colectivo, no solamente a nivel nacional, también a nivel regional, a través de nuestra alianza latinoamericana, que de alguna manera ratifica a través de esa declaración sobre el compromiso en lo concreto que tiene la industria de alimentos y bebidas a lo largo de toda la región para dar respuestas en lo concreto a esta agenda. Y también aprovechar para invitar a las empresas que aún no participan del Departamento de Política Ambiental y Sustentabilidad, que formen parte de este espacio para poder compartir sus experiencias también en lo concreto. Creo que hoy quedó claro sobre las oportunidades y las posibilidades para darle escala a experiencias como nos presentó en este caso Danone, ¿no?, con sus alianzas también a nivel intersectorial que han generado a lo largo de este tiempo. Por otro lado, me parece importante y necesario sumar nuevas iniciativas. Creo que quedó hacia el final del panel claro cuáles son los objetivos hacia adelante que tiene cada uno de los que formaron parte del panel y de los ámbitos que representan. Es importante seguir robusteciendo los diagnósticos, algo que Natalia
mencionaba, porque esto verdaderamente va a permitir tener mayor precisión sobre los cuellos de botella y cómo intervenir, ¿no? De qué manera, o sea, qué cuestiones tenemos por delante para dar respuesta y también para facilitar en lo concreto a cada actor en su aporte, ¿no? En cómo puede seguir dando respuestas y garantizar sobre todo su entorno para seguir interviniendo en estas problemáticas. Me parece importante también algo que se fue mencionando, el tomar conciencia del hecho que todos tenemos responsabilidad en esta agenda y también necesidad de acción para ser efectivos. En esta agenda que además convive con otras problemáticas, como mencionaba Roberto Valen, otras problemáticas sociales y también del entramado productivo, como hacía mención Natalia cuando presentaba justamente el abordaje de las microcausas y la necesidad de seguir trabajando por la innovación, por las mejoras tecnológicas, la importancia de la industrialización, ¿no? Creo que como mensaje nos deja que la industrialización, las mejoras tecnológicas, la innovación, las mejoras en los sistemas de logística y distribución pueden contribuir significativamente en la agenda de pérdida y desperdicio de alimentos. Por último, no puedo más que también destacar, como siempre decimos, que el camino del diálogo intersectorial es fundamental para encontrar soluciones comunes y darle escala a la cobertura. Y en esto finalizar ratificando el compromiso y sobre todo el trabajo de la industria de alimentos y bebidas que Copal representa para esta temática y por sobre todo con la agenda que es consecuente a la posibilidad de seguir focalizados en lo que son los sistemas alimentarios sostenibles. Así que no quiero demorar más, agradecerles nuevamente y espero poder encontrarnos el año que viene con nuevas iniciativas, compartiendo también nuevas soluciones a esta agenda. No me parece menor el hecho de que el plan nacional que se originó en 2015 haya trascendido a más de una gestión. Creo que tenemos que ser conscientes también de la capacidad instalada que eso significa, y que acá hay una industria que desde ese momento está presente y que va a seguir trabajando para encontrar nuevos caminos. Muchas gracias a todos. Gracias, Car, y gracias a todos los que participaron de este evento. Como dijimos, consideramos que es muy importante generar este tipo de espacios de intercambios y visibilización para crear conciencia sobre la importancia de esta problemática común respecto a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y conocer también cuáles son los diferentes puntos de partida de los distintos actores para ver dónde estamos y cómo podemos seguir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.